¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Yo sigo acá en el techo de los dúplex con el tema de las tapas de tanque, pero quería mostrarles un trabajo que hice hace unos 15 años para demostrar también que el material de polipropileno, si uno lo conserva y lo protege como corresponde, dura, dado que, bueno, el problema que había en estos dúplex es que el constructor había hecho las instalaciones con manguera negra. La manguera negra obviamente no tuvo problemas, pero bueno, no es un conductor de agua para andar amurando, y con la dilatación del agua caliente comenzó a perder en distintas uniones. Entonces, bueno, lo hice en polipropileno desde el tanque hacia el termotanque, y desde el termotanque toda la distribución de agua caliente, y obviamente lo mismo con agua fría y la carga. Así que quería mostrarles un poquito cómo se trabajó en aquellos momentos. Espero les guste. Gracias por el apoyo nuevamente. Bueno, gente, el trabajo nacía acá. Este colector, 15 años atrás me daba miedo aflojarlo. Sí me encargué de limpiarlo. Si 15 años atrás me daba miedo, hoy me da pánico porque esto se parte y hay que cambiar el tanque. Esto que lo ven así es polipropileno con llaves de corte Valforte. Está pintado obviamente para que pueda repeler los rayos ultravioleta, o sea que no lo afecte el sol. Y bueno, acá ven las mangueras negras de las que le hablaba. Ahí vemos la otra y en el otro lo mismo. Y vemos el recorrido de la cañería que les mencionaba hasta bajar allá. Obviamente, bueno, con el correr de los años esto ha cambiado un poquito la forma. Casi me caigo, pero no pasó. Ahí tenemos la entrada de los cables de antena, de teléfono, que no van a ningún lado porque ya están tapados. Pero bueno, el recorrido de la cañería es este. En este se hizo un trabajo más o menos parecido. Con el tiempo se le ha salido la protección de aluminio. Ahora cuando baje le voy a comentar al cliente. Y bueno, allá se pierde también. Este era un caño de la marca Saladillo, que enroscarlo, créanme que costó, porque es duro, tricapa, y bueno, dio resultado a lo largo de los años. Es lindo ver cuando un trabajo dura tanto tiempo sin ningún tipo de problemas. Bueno, gente, ya es hora de bajar, ya tengo las medidas necesarias, así que me voy a la cinguería a encargar estas tapas. Les mando un saludo.